El tema de hoy es sobre una de las manifestaciones más diabólicas y mortales que existe, la envidia, una prisión en la que todos los seres humanos en mayor y menor medida estamos atrapados. Acerca de este demoníaco sentimiento y en ocasiones pasión que sale de nuestro corazón y mente, todos estamos de acuerdo. Todos opinamos que la envidia es odiosa, espantosa y destructiva en gran manera. Literalmente, la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Como todas las expresiones satánicas, abordaremos el tema basándonos en el concepto bíblico y, por supuesto, con algunos ejemplos. Vamos a comenzar con la envidia del padre de la envidia, esto es, de Satanás. ¿De dónde salió la envidia? Evidentemente del diablo. Satanás es el productor y hacedor de la envidia y de toda clase de males e injusticias. Por esta razón, porque la envidia es un producto del diablo, él será el primer ejemplo que estudiaremos. Luego veremos al menos 6 casos de envidia en la Biblia. Ejemplo número 1, el ejemplo de Satanás. La Biblia nos revela que Satanás era un querubín grande y protector que custodiaba el trono de gracia, es decir, el trono de Dios. Ezequiel 28, 12 al 14. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Este ángel, creado por Dios, dotado de todas estas características, no pudo ni quiso mantenerse en su posición original de guardián del trono de Dios y de servidor de él. Al contemplar su hermosura, sabiduría y perfección, dice la Escritura acerca de Satanás en Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás se contempló a sí mismo y vióse como el más hermoso y perfecto de los seres creados. Y en verdad lo era. Él era el más perfecto de todos los ángeles. Aquel ángel estaba acabado, era perfecto, en sabiduría y en hermosura. Notemos que la sabiduría y la hermosura son dos cosas que nos seducen grandemente, dos tentaciones por las cuales el diablo nos ataca de continuo. El caso es que Satanás era el mejor entre todos los millones de ángeles que Dios hizo. Sin embargo, cuando Lucero contemplaba a Dios en su inigualable majestuosidad, perfección y hermosura, se enfurecía y se encolerizaba, es decir, ardía de envidia y de celos. Esta fue la primera manifestación de envidia en el universo, la envidia que el diablo experimentó por su creador. Dicha envidia llegó al grado de querer destronarlo. Por esta razón, este ángel fue echado de la presencia divina, Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. Satanás quiso ser como Dios. Al comparar su hermosura y sabiduría con la de su hacedor, no pudo guardarse y permanecer. La envidia lo empezó a carcomer. Dice la Biblia en Proverbios 27:4, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El libro de Isaías nos revela y describe en solo 2 versículos la envidia experimentada por Satanás antes de ser lanzado del cielo a la tierra. Escuchemos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versículos 13 y 14. Retengamos las últimas 5 palabras, y seré semejante al Altísimo. He ahí la intención más maligna del diablo. Desde el principio y hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, Satanás es lo que quiere hacer. Ser semejante a Dios, es decir, ser como Dios, es decir, ser Dios. El diablo quiere esto, aun si fuera posible matando a Dios. Como no puede hacerlo, solo le queda imitar la obra de Dios y a Dios mismo, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 4b. Ahora bien, lo que Satanás no pudo hacer en el cielo, quiere hacerlo en la tierra. Para esto introdujo a su simiente, a la simiente cainita, Génesis 3:15.
No obstante, también lo quiere hacer por medio de los hijos y de las hijas de Dios, los que en tanto que no vuelvan a nacer, están bajo la potestad del diablo. Esto es exactamente lo que vemos en el huerto del Edén, cuando por engaño y lisonjas del diablo, el diablo por medio de la serpiente, hizo que Eva codiciara el agradable árbol de la ciencia del bien y el mal, el que según la Biblia era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. En efecto, en la codicia está inherente la envidia y viceversa. Experimentamos envidia cuando creemos que algo o alguien nos hace falta. De cualquier manera, toda envidia surge de un vacío. Pero la envidia, además de ser codicia, es un puente inmediato al orgullo, a la ira, al odio, a la tristeza, a la impotencia, a la frustración y en muchos casos al crimen y al suicidio. La codicia entraña ya la envidia y viceversa. Job 5:2b, y al codicioso lo consume la envidia. Segundo ejemplo, Caín. La envidia puede llevarnos al asesinato. Esto lo vemos inequívocamente con Caín y Abel. ¿Acaso no fueron la envidia y los celos lo que llevó a Caín al crimen? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Todos los crímenes y guerras que han habido en este mundo tienen su raíz en buena medida en la envidia y en su prima hermana, los celos. Todas las separaciones y divisiones entre seres humanos, familias y pueblos tienen un común denominador, la envidia, un engendro del maldito Satanás. Imaginemos por un momento un mundo sin envidia. Es sencillamente inimaginable. Es probable que Caín nunca haya reconocido la envidia que sentía por su medio hermano Abel. Se trata de un sentimiento que produce una profunda vergüenza. En efecto, aceptar que somos envidiosos es una empresa imposible. Solo es posible por revelación del Espíritu Santo. Lo cierto es que cuando vemos la envidia dentro de nosotros, preferimos negarla. Solemos decir que no se trata de envidia. La justificamos de mil maneras, la maquillamos. La envidia se parece al miedo, un sentimiento que no nos gusta reconocer y aceptar ante los demás y especialmente ante nosotros mismos. Ya lo digo, se necesita la revelación de Dios para poder aceptar estas cosas sin odiarse. La envidia que mora en nosotros es parte del pecado que mora en nosotros, pero como lo hemos aprendido por la gracia y revelación de Yeshua, la envidia, aunque está dentro de nosotros, no es parte sustancial de nosotros. Hoy podemos vencerla y someterla si vivimos en juicio. Esto tras la victoria del Mesías sobre el diablo, es decir, el generador de la envidia. Fue Satanás el que importó la envidia a la tierra por medio del pecado que introdujo en la primer pareja de hombre y mujer, es decir, en Adán y Eva, y por supuesto, en todos los nacidos de mujer. Porque el pecado pasó a todo ser humano, dice Pablo en Romanos 6. Al entrar el pecado, entraron también la envidia y la rivalidad, esa insensata competencia entre seres humanos. Resulta muy claro. La envidia nos separa y nos aleja no solo de los demás, sino especialmente de Dios. Constituye una forma directa para contristar al Espíritu Santo, dejarnos llevar por la envidia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:3-5. Tercer ejemplo, José y sus hermanos. El tercer ejemplo de envidia que revisaremos fue el que experimentaron por José sus medios hermanos. Y sus hermanos le tenían envidia, Génesis 37:11a. Por las razones que fueran, José, el hijo de Jacob, era un individuo propicio a padecer toda clase de envidias por parte de los demás. Dice la Biblia, y era José de hermoso semblante y bella presencia. También dice, Dios estaba con José y fue varón próspero,
Génesis 39, 2a y 6b. Lo cierto es que desde que José era un niño, sus hermanos quedaban rendidos de envidia ante las virtudes celestiales que habían en José. Por esta razón era odiado y despreciado por su familia. Más tarde lo fue por todo Egipto. Génesis 37, 3, 4. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José era un individuo que caminaba conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la suya, es decir, conforme a la voluntad de la carne. En él moraban virtudes divinas que hacían que José fuera envidiable. Dice la escritura de José que era hermoso, soñaba sueños celestiales y proféticos, predicaba la palabra de Dios, llegó a ser virrey de Egipto y por si fuera poco era el hijo preferido de su padre, el hijo de Raquel, a quien Jacob amó. José agradaba a Dios y por eso Dios se manifestaba en José. Esa era la razón por la cual era envidiado. Eclesiastés 4:4 nos lo confirma. He visto asimismo que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Siguiendo nuestro hilo conductor, que la envidia es codicia y tarde o temprano puede llevar al crimen, recordemos que la envidia que sentían los hermanos de José los llevó a cometer un crimen de secuestro aberrante en contra de su propio hermano. Es Esteban quien nos lo confirma en Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Todos sabemos cuál fue el final de José y cuál fue el de los medios hermanos de José. No es un misterio. Mientras que José fue prosperado más y más, los hermanos fueron reducidos. ¿Por qué causa? Porque se dejaron llevar por la envidia. Es la envidia de los hermanos de José, es decir, la envidia que está en cada uno de nosotros, la envidia que mora en mí. Cuarto ejemplo, Raquel y Lea. En otro ejemplo, y dentro del mismo contexto y de la misma escena patriarcal, vemos reñir y pelear por envidia a las hijas de Labán, esto es, a Lea y a Raquel, dos hermanas que compartían al mismo esposo. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. La envidia se dirige a todo y a todos, a las personas, a los objetos materiales, a la belleza física, a la sabiduría del mundo, a la fama, a la popularidad, al renombre, a la juventud, es decir, a todo. Todo es posible envidiar. La criatura vieja es envidiosa, porque es codiciosa y está vacía de todo bien verdadero. La envidia es un fuego abrasador, una sosa cáustica, un incendio interior que se encuentra estrechamente relacionado con la codicia y la avaricia. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Esta misma envidia está relacionada con el infierno. Santiago 3:6. Ellas son Lea y Raquel, Raquel y Lea, dos hermanas que ardían de envidia una por la otra. ¿La razón? Ninguna estaba conforme con su parte y su posición. No estaban conformes con lo que tenían, y por supuesto no estaban agradecidas por lo que no tenían y lo que en su propia opinión les faltaba. Ambas se sentían vacías por dentro porque dependían de un hombre, de unos hijos, a fin de cuentas de seres humanos. En este caso de Jacob, uno de los mayores ídolos de estas dos mujeres. La envidia separa a nuestra alma de Dios, aleja al Espíritu Santo y al cuerpo de Cristo destruye. La envidia divide a los hermanos y a la familia natural. La envidia es separatista, divisoria y productora de pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Primera de Timoteo 6:4. Se nos exhorta a combatir contra este asqueroso enemigo del ser humano. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Proverbios 23:17a,
24:1 y 19. Sabemos por revelación que la envidia sale de nosotros, de nuestro corazón y mente, pero no pertenece a nosotros. Se trata de la envidia que mora en nosotros, la que debemos atajar, atar y someter por la gracia del Espíritu Santo. Claro está, viviendo en juicio, esto es, crucificándonos con Yeshua. Algo muy importante de aclarar, para los que creemos en la sangre expiatoria del Mesías, no hay culpabilidad alguna por el hecho de experimentar y sentir envidia por alguien o por algo. No olvidemos que el pecado sigue estando dentro de nosotros. Por eso el título de este sermón, El pecado que mora en mí. En este sentido, la sangre de Yeshua nos mantiene limpios, impolutos e irreprensibles ante Dios. Claro está, si vivimos en victoria. Ahora bien, si bien no es pecado sentir envidia, pues es inevitable, ya que el hombre viejo sigue dentro de nosotros, sí es pecado el hecho de dejarnos arrastrar, esclavizar y someter por ella. Se trata de un espíritu maligno muy poderoso, el que sin Jesús es totalmente imposible someter y doblegar. Bendito sea Yeshua, que también a la envidia del diablo la exhibió y la venció públicamente en la cruz del Calvario. Quinto ejemplo, Moisés y sus hermanos. Recorriendo un poco más la historia de la envidia en la Biblia, nos encontramos con la envidia que padeció Moisés por parte de su hermano y su hermana, la envidia de su propia familia, la de Miriam y Aarón. Números 12:1. Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Volvemos a lo mismo. La envidia siempre la escondemos y la negamos. Siempre está agazapada, siempre la escamoteamos. En pocas palabras, la justificamos. Y es que hay que reconocerlo. No hay un ser humano en la tierra al que le agrade reconocer de buena gana su envidia. Solo los cínicos pueden. Para nosotros, no obstante, es evidente que los hermanos de Moisés tuvieron envidia de él, y aunque la Escritura no lo dice abiertamente, se infiere la envidia de ambos hermanos, pues aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. También dijo Dios de él: mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. Como Abel, Jacob y David, Moisés era un individuo que trabajaba para Dios. Por tal razón fue odiado y despreciado en su tiempo. Números 12:7 y 8. Moisés también padeció la envidia del pueblo cuando se levantaron en contra de él 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Números 16:2. Aquello era una verdadera rebelión en contra de Dios y de su siervo Moisés. Si no hubiera intervenido el Señor al abrir la tierra para que se tragara a los rebeldes, probablemente Moisés no hubiera salido vivo de aquel momento. El móvil o el resorte que produjo esta revuelta fue sin duda la envidia. La envidia, que ahora sabemos, es codicia. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Dios. Entonces abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Salmo 106, 16 al 18. No es posible calcular el daño que la envidia causa en nuestras almas, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestro entorno, y lo más delicado, en el cuerpo del Mesías Dios, en su iglesia. Es necesario saber qué hacer cuando la envidia sube de nuestro corazón perverso y engañoso con la intención de introducirse en nuestras almas. Ante la presencia de ella, lo primero que tenemos que hacer es confesarla y recordar lo que está escrito en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo segundo es no ceder a su influjo y poder, y reprenderla en el nombre de Yeshua, es decir, con la mente de Cristo. Lo peor que podemos hacer es negarla. Esto equivale a decir que no tenemos pecado y en consecuencia hacemos a Dios un mentiroso. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
La envidia es un fruto de la carne y dejarnos arrastrar por ella es ir directamente al matadero. Es volver a Egipto. Tenemos y tendremos hasta el final guerra contra este enemigo. Por eso debemos crecer en la multiforme sabiduría de Dios. De otra manera, seguiremos siendo niños en Cristo, y los niños, además de ser envidiosos, en nada difieren de los esclavos. Gálatas 4:1. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Primera de Corintios 3:3. Sexto ejemplo, Saúl. Veamos otro ejemplo más de envidia y de celos en la malograda historia de Saúl, el primer rey de Israel. Un individuo que padeció envidia y celos por David toda su vida, desde el día que lo conoció y hasta su muerte. Primer libro de Samuel 18, 6-9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Lamentable es la historia del envidioso y necio Saúl. Su aberrante narcisismo y egolatría le impedían no solo amar y adorar a Dios correctamente, sino a los seres humanos. Aún por su propio hijo, Jonatán, experimentó envidia, una envidia tan fuerte y tan virulenta que si no lo hubiese impedido Dios, aún a su propio hijo hubiera matado. Saúl es un ejemplo de envidia para todos. Basta ver la relación idolátrica que tenía con el profeta Samuel. No obstante, el caso de Saúl es extraño, pues humanamente hablando era un sujeto digno de envidia. Dice la Escritura que de la cintura para abajo era inigualable, ninguno como él en todo el reino. Además era un ungido por el profeta de Dios y el primer rey de Israel. Llegamos al último ejemplo de nuestro estudio, el ejemplo de Yeshua, el ejemplo del Mesías, y por extensión el ejemplo de su iglesia. Finalmente veamos al mejor ejemplo, al de nuestro Señor Jesucristo, en quien no se halló engaño ni envidia, y sin embargo por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Marcos 15:10. Este es el caso único de alguien que nunca padeció envidia por otro ser humano o por cualquier otra cosa creada. Básicamente hemos visto lo que es experimentar envidia por los demás. Ahora es menester hablar de la envidia desde otro ángulo, es decir, desde el ángulo de la envidia que producen en los demás aquellos y aquellas que caminan con el Mesías, esto es, los que tienen el Espíritu Santo. Siguiendo nuestro hilo conductor de que la envidia es un sentimiento inaceptable para aquellos que padecen de este sentimiento, veremos cómo la iglesia del Dios vivo, esto es la pequeña manada, a pesar de ser despreciada y odiada por el mundo, es al mismo tiempo envidiada. Romanos 10:19. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. Os provocaré a ira. Efectivamente, nosotros que somos viles y menospreciados, pobres, puercos y malvados por naturaleza, débiles e insensatos, nosotros que por la gracia de Dios hablamos la verdad que tanto ofende a los residentes de este mundo, nosotros los perseguidos y odiados, somos al mismo tiempo envidiados. Esto no es imaginación mía, por esto lo aclaro. Lo que envidian de nosotros es a Yeshua, aunque ellos no lo puedan ver así. Veamos las cosas bien. No se necesita creer en Dios para anhelar el bienestar, la libertad, la sabiduría, la justicia, el poder, la salud, la paz, la amistad y el amor. Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos por naturaleza este tipo de aspiraciones y anhelos. A pesar de esto, vemos un mundo y una sociedad antagónica y opuesta a estas cosas. En vez de bienestar, paz y libertad, vemos a una humanidad encadenada y caída en términos espirituales. Sobre el bienestar y la prosperidad económica que tanto proclaman los gobiernos, sabemos que los únicos que están bien y prósperos, en este sentido,
son los muy ricos y multimillonarios. Sobre la pretendida justicia y equidad en el mundo, no vemos más que injusticia y guerra. Guerra en el corazón humano y guerra entre naciones y pueblos. Acerca del amor del mundo, ya hemos estudiado que en el mundo solo existe el amor fingido y por lo tanto falso, mentiroso, interesado y por lo mismo diabólico. El mundo quiere paz, amor, justicia, bienestar, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada de esto existe en este sistema. Es aquí donde entra en acción la iglesia de Yeshua, la que por gracia inmerecida posee todas estas cosas que el mundo quiere y mucho más. Tan solo hablar del fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en cada persona que obedece al Mesías es causa de profunda envidia para los que viven en el mundo y para la carne. Efectivamente, ¿cómo no envidiar a personas que están llenas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Gálatas 5:22. No importa qué tan pobres en la escala social y cultural seamos, el testimonio de un hijo y una hija de Dios producen hostilidad por la envidia que desatan en los demás. Esto es inevitable. Es aquí que tenemos que ser muy cuidadosos y andar en temor, porque ciertamente vamos de poder en poder, y dicho poder se manifiesta en el mundo a través de nosotros, pues nadie enciende una luz y la pone bajo la cama. Marcos 4:21. Yeshua se manifiesta y despide su aroma celestial en nosotros. Es claro que esto produce envidias y otras reacciones en nuestro entorno familiar y social. Reacciones como odio, burla, crítica y rechazo. Es un asunto delicado en el que necesitamos ser instruidos directamente por el Maestro. Tampoco debemos olvidar la existencia y la presencia de la simiente cainita. Las personas que caminan con Dios, que son templo del Espíritu Santo, están sujetas a multitud de envidias por parte de los demás. Nuestro comportamiento es extraño, absurdo e ilógico para los demás. Sin embargo, es perfectamente lúcido y racional en la opinión de Dios. Vivimos en una libertad incomparable y en la paz de Cristo, que no es como la del mundo. Cada uno de los frutos del Espíritu Santo son privilegios que no se encuentran en el mundo, aunque en el mundo se hable de ellos día y noche. Hablamos de una vida eterna, de cuerpos glorificados. Hablamos de reinar con Yeshua 1000 años en la tierra, de nuevos cielos y de nueva tierra. Frente a estas cosas, ¿cómo no caer en la envidia, aunque negándola? Ante esta situación, nuestro deber es resistir la envidia de los demás sin llegar al orgullo, al regodeo, al odio o a la vanagloria. Recordemos siempre que llevamos un hombre viejo codicioso, ególatra y adorador de sí mismo. En suma, a un envidioso. A la criatura vieja le fascina ser admirada y envidiada por los demás. Debemos reconocer esto. Recordemos siempre que la envidia es una de las caras más horrendas de Satanás. Y si es horrible y amargo sentir envidia por otros, es venenosamente dulce que otros la experimenten por nosotros. Es parte de nuestra guerra no caer en la tentación de querer ser envidiados. Por esto es necesario vivir humillados, es decir, en obediencia, dándole la gloria a Dios en todo momento. El Mesías Yeshua nos ha hecho grandes promesas de vida eterna, pero también para esta vida temporal. Son promesas que día con día tienen cumplimiento en nosotros. Su protección, su guianza, su consejo, sus fuerzas, su poder, todo esto necesariamente produce en los demás envidia. Podríamos pensar entonces de esta forma, que el Espíritu Santo que mora en nosotros permite esa envidia o celo en los demás hacia nosotros con la intención de atraer a los otros hacia Él mismo. Por eso nuestro deber es menguar, porque solo así podemos crecer. Nuestra divina tarea es llevar a otros a los pies de Cristo, es decir, a la cruz, a la sana doctrina. Si Jesús se vale de este recurso para atraer a sus hijos perdidos en el mundo, debemos nosotros hacernos a un lado y decirle a los demás que lo que ven en nosotros es a Jesús y que pueden recibirlo por gracia, es decir, por la fe en la obra del Mesías. No es tarea fácil saber canalizar la envidia del mundo. Se requiere entrenamiento espiritual, se requiere temor santo y verdadero arrepentimiento. Pensemos entonces en un Pablo, el que fue enormemente envidiado. Desde luego que esa envidia, la más de las veces, no se manifestaba abiertamente como tal, sino que se reflejaba en las críticas, las burlas, los juicios y los vituperios que los otros hacían de Pablo.
Y así sucede con nosotros. Somos envidiados, pero encubiertamente. Esto, lejos de enorgullecernos, nos manda a humillarnos y a compartir con el envidioso perdido el regalo de Dios, que es Jesucristo crucificado y resucitado. Porque sin Cristo estamos atestados y vendidos a la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Romanos 1:29. Hay que tener cuidado de no enseñorearnos ni de manipular a aquellos que por estar bajo el lazo del diablo padecen envidia por nosotros. Enseñorearnos significa regocijarnos internamente por ser envidiados. Es un narcisismo aberrante. Con relación a la envidia, nuestro combate es bifronte. Por un lado debemos mantener atada a la envidia que la criatura vieja dentro de nosotros experimenta. Y por el otro lado debemos canalizar la envidia de los otros hacia nosotros, por causa del testimonio de Yeshua en nosotros. Esto será hasta el final. Para terminar, volvamos al texto que encabeza este sermón, el Salmo 73. El salmista David, en confesión extraordinaria, nos dice que estuvo a punto de caer por causa de la envidia que sentía al ver la prosperidad de los arrogantes e impíos. Ciertamente la envidia no desaparecerá hasta el final. No obstante, como hemos dicho, debemos crecer en la criatura nueva, renovándonos cada día por medio del entendimiento, Romanos 12:2. Solo creciendo espiritualmente podemos destruir al envidioso que todos llevamos adentro. Conclusión. Nos falta conocer a Dios. Tenemos Biblias y congregaciones, tenemos música y panderos, pero no tenemos lo más importante. No tenemos una relación íntima y personal y de poder con Yeshua.